Hola a todos los radioescuchas de Radio Ajiacac. El día de hoy vamos a tratar un tema titulado Teotihuacán. Mi nombre es Víctor Gastelum. Yo soy Marley Villatoro. Este tema es muy interesante. Vamos a hablar pues de algo muy antiguo como son las pirámides y a la vez conocimientos de gran actualidad. Ok, comenzamos. Comenzamos. Realmente la cultura azteca es portentosa y uno se queda maravillado, anonadado al contemplar las grandes pirámides y construcciones localizadas en la ciudad conocida como Teotihuacán. Sin embargo, ¿cuándo y por qué se construyó tal ciudad? ¿Cuál fue la finalidad y quiénes habitaban en ese lugar? Hoy trataremos de arrojar un poco de luz al respecto e iniciaremos dando la concepción oficial y más adelante consideraremos los aspectos más profundos de Teotihuacán a la luz de la antropología gnóstica. Teotihuacán o Teotihuacán oficialmente se traduce como lugar donde los hombres se convierten en dioses o la ciudad de los dioses, o también Teoacán, en náhuatl, ciudad del sol. La ciudad de Teotihuacán se encuentra ubicado al noroeste del Valle de México, como a 78 kilómetros del centro de la Ciudad de México. En los municipios de Teotihuacán y San Juan de las Pirámides, la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad a toda esa zona de monumentos arqueológicos en el año de 1987. Los orígenes de Teotihuacán son todavía desconocidos para los especialistas y por ello continúan siendo objeto de investigación y estudio. Teotihuacán constituye la zona con mayor afluencia de turistas en México, ya que el número de visitas está por encima de la zona arqueológica de Chichén Itzá, el Tajín y Monte Albán. Bueno, vamos a dejar hasta ahí la concepción oficial de Teotihuacán, ya que no sería posible comprender las enseñanzas de nuestros antepasados sin tener un previo conocimiento de antropología gnóstica. Más que nada, pues la concepción oficial arroja más que nada fechas. Así que vamos a continuar estudiando Teotihuacán a la luz de la gnosis. Primero diremos que Teo significa Dios en todas las culturas, ya sea estas de Oriente o de Occidente, y Can significa lugar. Sin embargo, en rigurosa lengua náhuatl se refiere a un lugar, pero a un lugar muy antiguo. Es decir, Teotihuacán es entonces el lugar donde está Dios o la ciudad de los dioses, porque para nuestros antepasados de Anáhuac, Dios es plural, es decir, Dios es dioses. Así es, dicen los antiguos que cuando nada existía se reunieron los dioses en Teotihuacán, pero refiriéndose a Teotihuacán físico, material, este lugar no existía como tal, así que la palabra Teotihuacán es más trascendental, se refiere al lugar donde habitan los dioses, al sol central, al verdadero Teotihuacán. Es entonces el sol central, la residencia de los dioses inefables. Recordemos que todas las culturas antiguas fueron hieráticas o adoradoras del sol, porque estaban perfectamente detrás de ese sol físico que nos ilumina, está la parte espiritual del sol. Los dioses inefables, regidores del universo, seres de luz llenos de sabiduría, cuya morada es el sol. Podemos entonces afirmar que Teotihuacán es el lugar de los dioses, equivalente al Olimpo griego o el lugar donde habitan los dioses. Esta ciudad de Teotihuacán es entonces una representación o un símbolo del sol central espiritual, y de este sol central emanan todos los dioses de Anáhuac. Exactamente, todos los dioses que conocemos pues, de Anáhuac, Quetzalcóatl, etc.
Y de acuerdo pues, con la antropología gnóstica, las pirámides de Teotihuacán fueron construidas por los atlantes y no por los aztecas, como muchos suponen. Indubitablemente, estas pirámides son más antiguas que las de Egipto. Hay cronología sobre el particular. Las pirámides son, pues, atlantes. La Atlántida fue un continente muy antiguo que existió en el océano que hoy lleva su nombre. Entonces, México era muy distinto. Aquí había muchos reinos y por esa época una franja de tierra comunicaba a África con el norte de México a través de la Atlántida. Y por esa franja venían muchos peregrinos de raza, de color. Testimonio de estas peregrinaciones es, por ejemplo, la cabeza olmeca que se encuentra en el Museo de la Venta en Villahermosa, Tabasco. Si observamos detenidamente la llamada cabeza olmeca, precisamente, observamos en ella rasgos físicos africanos, pómulos salientes, labios gruesos, etc. ¿Verdad que esa cabeza olmeca es solo un recuerdo en homenaje de aquellos iniciados peregrinos que venían de lejanas tierras? Algunas veces estos peregrinos culminaban su caminata en Yucatán y en otras ocasiones llegaban hasta Teotihuacán, donde participaban de los ritos sagrados de las pirámides, del sol y de la luna, y compartían sus experiencias, su sabiduría mística, y es que existieron conocimientos trascendentales en los antiguos tiempos, que nosotros los gnósticos estamos aún investigando. No hay duda, mis amigos, que en los códices sagrados de nuestros antepasados se hallan latentes gloriosos conocimientos que hoy en día las universidades lamentablemente desconocen totalmente. Exactamente, es lamentable pues, que en las universidades no se estudie este aspecto de la antropología. Así que a todo esto pues, nos preguntamos con qué objetos se construyeron las pirámides. ¿Podrían acaso pues, las universidades o los modernos de esta época conocer los misterios sacros de las antiguas pirámides de México? ¿Creen ustedes acaso que los antiguos sabios de Anáhuac o los teotihuacanos o los toltecas levantarían solamente las pirámides para que un grupo de personas se subiera en ellas? Obviamente que tiene que haber algún motivo o motivos trascendentales que se desconocen. Motivos que obligaron a nuestros antepasados de Anáhuac y a todas las demás culturas, ya sean estas toltecas, egipcias y a muchos artistas, a levantar pirámides. Ha llegado pues, el momento de saber que en las pirámides de Teotihuacán aún se escucha ese verbo que resuena de los antiguos maestros iniciados de Anáhuac. Ciertamente, la sabiduría antigua de Anáhuac es formidable en este arte de la naturaleza realmente objetiva. Es claro que en este tipo de construcciones el arte se halla asociada a la ciencia, a la religión, en su forma más pura. En tiempos de las antiguas culturas, mayas, zapotecas, toltecas, etc., nunca estuvo el arte divorciado de la religión, ni de la ciencia, ni de la filosofía. Antes de proseguir, queremos advertirles una tremenda verdad de las enseñanzas esotéricas, o que las enseñanzas esotéricas de nuestros antepasados de Náhuatl son más profundas que la sabiduría de la India, la cual es grandiosa. La diferencia entre ellos y nosotros, es decir, entre los habitantes de la India y nosotros, es que el tesoro de la sabiduría de nuestros antepasados fue destruido durante la conquista de los españoles. Los códices de Anáhuac fueron quemados en la plaza pública, privando a la humanidad de un invaluable tesoro de sabiduría. Lamentablemente, nuestros conquistadores no poseían ellos una cultura, o no poseían cultura alguna que les permitiera por lo menos intuir un poco lo grandioso de la sabiduría de Anáhuac. Realmente en la conquista se destruyó gran parte de nuestro tesoro de Anáhuac.
Bien, ahora vamos a hacer un viaje imaginario por las sagradas tierras de nuestros antepasados y vamos a empezar nuestro recorrido por la pirámide dedicada al dios Tlaloc. Luego continuaremos por la calzada de los muertos y recorriendo después toda la ciudadela en línea recta hasta llegar a la pirámide de la luna, que es donde culmina el recorrido de la calzada de los muertos, para luego descender y dirigirnos a la majestuosa pirámide del sol y finalmente culminar nuestro recorrido en el templo de la mariposa Quetzalpóatl, lugar donde el hombre aprende milagrosamente a volar. Bien, de nuestros antepasados de Anáhuac, no solo admiramos su cultura esotérica, sino también su maravillosa organización política. Por estos tiempos estamos muy lejos de alcanzar la perfección en la vía política, pero los sabios de Anáhuac, los sabios toltecas, los sabios de las pirámides antiguas de Teotihuacán, enseñaron en verdad a la gente a vivir en armonía, a vivir sabiamente dentro del orden político extraordinario. Ahora nos toca a nosotros hacer una verdadera revolución social con el propósito de alcanzar un día, aunque sea a semejanza de aquellos tiempos, el orden político de nuestro antiguo México. Muy bien, y al llegar a la pirámide de Tlaloc encontramos símbolos extraordinarios, como por ejemplo la serpiente emplumada, y la cabeza de la serpiente emplumada y la cabeza de Tlaloc, el dios de la lluvia. Se juzga erradamente a los antiguos. Se dice que adoraban ídolos. Se les califica de perversos por eso de los sacrificios. Y todo eso es por ignorancia. Porque México ha tenido y tendrá siempre sapiencia y civilización. No solamente para sí mismo, sino para otros pueblos. Nuestro país México está lleno de profundas tradiciones esotéricas. Recordemos nosotros a los seres divinos, a quienes se les rindió culto en el antiguo México. Recordemos por un instante a Tlaloc, el dios de las aguas. En el paraíso de Tlaloc, dicen las tradiciones, reina la felicidad absoluta. A muchos les parecerá como algo fantástico que en este pleno siglo XXI estemos hablando de un paraíso de Tlaloc. Pero sucede que esta civilización moderna de esta época, realmente en esta época se han olvidado plenamente de la sabiduría elemental de la naturaleza. Así es, Tlaloc es ciertamente un deva del elemento agua. Es una potencia cósmica del universo que tiene existencia real, aunque no lo podamos percibir con nuestros ojos. Indudablemente esta clase de deidus cósmicos viven normalmente en la región de las causas naturales, región a la cual los científicos del átomo y de la molécula no tienen acceso. Sin embargo, los profetas de Anáhuac en estado de éxtasis podían penetrar en esa región y platicar cara a cara con Tlaloc. En nombre de la verdad diremos en forma enfática que el paraíso de Tlaloc existe. En el templo dedicado a Tlaloc, el dios del agua, también encontramos la representación del dios del fuego. Y esto nos recuerda esos dos aspectos, fuego y agua. Realmente el fuego y el agua son maravillosos y representan la polaridad. El fuego es sagrado y las aguas mercuriales son los elementos indispensables para realizar la gran obra. Del lado izquierdo y del lado derecho de la pirámide encontramos dos pozos que posiblemente hoy ya no se encuentren porque ya no están a la vista, dichos cenotes sagrados, pero son el símbolo extraordinario de nuestras gónadas sexuales. Así es, ciertamente hemos de enfatizar el hecho de que en Teotihuacán encontramos la representación misma del cuerpo humano y el recorrido que vamos a hacer es el recorrido que deben hacer las aguas espermáticas del primer instante para lograr la cristalización en el hombre o el hombre real, la creación del hombre real dentro de nosotros. Por lo tanto,
Esos dos cenotes sagrados encontrados en el lado izquierdo y derecho del templo de Tlaloc alegorizan el depósito de esas energías creadoras, que obviamente son la base, son el cimiento de toda la creación, representan la piedra viva que desecharon los edificadores. La piedra de tropiezo y roca de escándalo, el sexo, ¿no? Y esa es la base o el cimiento de nuestra gran obra, ya que ésta debe ser de piedra para que pueda resistir las tormentas y los vendavales del viento. Y esa piedra es, como ya dije, es el sexo. Allí se inicia el recorrido de las aguas sagradas del primer instante, es decir, partiendo desde el caos, desde los depósitos, desde los cenotes sagrados. Estas aguas se deben transformar en energía creadora por medio de la fuerza de la voluntad, por medio de la fuerza del amor, la oración, los mantras, haciéndola circular posteriormente a través de toda nuestra columna vertebral hasta llegar a nuestro cerebro. Esto quiere decir que debe circular por la calzada de los muertos, o Micaotli, hasta la pirámide de la luna, para posteriormente descender hasta nuestro corazón convertida en luz, lo cual indica que una vez llegando a la pirámide de la luna, hay que descender a la pirámide del sol, a nuestro corazón. Esa energía ya debe de llegar convertida en luz, y esa luz a su vez impregna nuestra sangre y circula entonces por todo nuestro cuerpo, llenándonos de luz y regenerando todas nuestras células a su paso. Así es, luego nos dirigimos al templo de Quetzalpóatl para lograr la liberación final. Todo esto bajo la dirección de los dioses toltecas de Anáhuac, que nos vigilan. Los dioses mayas no han muerto. Quetzalcóatl no se va a rendir ante esta corrupción de esta época perversa. Cuentan las tradiciones que él, Quetzalcóatl, y su primer ministro lloraron llenos de dolor, hablaron al pueblo, convocaron a las multitudes para que dejaran la embriaguez, para que dejaran el pulque y para que entraran por el camino de la regeneración. Mas todo fue inútil. Ya la poderosa civilización solar que otrora existiera maravillosa en la gran Tenochtitlan y en Teotihuacán y en ciudades adyacentes habían entrado en un proceso descendente, un proceso degenerativo e involutivo. Teotihuacán fue y es un lugar sagrado. En el pasado, dentro de Teotihuacán, no se permitía que viviera gente común y corriente. Ellos vivían mucho más allá, pero aquí en Teotihuacán todo era sacerdotal e iniciático. Así es, y ciertamente cuando ya la civilización de Teotihuacán declinó, se hicieron algunos sacrificios humanos. Cuando ya los españoles llegaron, ya la civilización de Anáhuac había decaído, y precisamente ese fue el castigo. Las civilizaciones entonces, como hemos dicho, nacen, crecen, llegan a su cenit y entran después en el camino decadente hasta su destrucción. Así sucedió aquí en Teotihuacán. Así también un día, por ejemplo, floreció la poderosa civilización romana, la tierra augusta de los Césares, y más tarde la gran Roma heroica, victoriosa, entró por el camino descendente hasta su destrucción general. Hoy, en estos tiempos difíciles, no debemos perder el tiempo. No más teorías reaccionarias y anticuadas. Queremos la revolución de la conciencia. Queremos un mundo de rebeldes inteligentes. Queremos en verdad hacer arder la antorcha de los genios de las pirámides de Teotihuacán y de Egipto y la sapiencia de Grecia y de Roma sobre la faz de la tierra. Así que vemos que Teotihuacán es una representación del sol central y fue construida por los atlantes con fines exclusivamente sacerdotales, iniciáticos, para enseñar a los hombres a volver a unirse con los dioses, para convertirse de hecho y por derecho propio en un Dios terriblemente divino, ya que el hombre terrenal será destruido totalmente. Esto es que
Cuando el hombre ya no le sirve a los principios de la divinidad, pues ya no tiene nada que hacer, ha perdido el propósito de la existencia y entonces es destruido. Y esos son los tiempos que ahora estamos viviendo. Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos aquí en Radio Jiacac, su servidor Víctor Gastelum. Y Merly Villetoro, un placer haber estado con ustedes participando de este tema interesante. Hasta pronto. Hasta pronto.